Muy buenos días, tengan todos ustedes. La 65 legislatura de la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión les da la más cordial bienvenida al evento de clausura, coloquio y clausura del Congreso Redipal que se desarrolló durante el año 2022. Para este evento tenemos la presencia de nuestro presidium. Contamos con la presencia de la diputada Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral. Bienvenida. También se encuentra con nosotros la licenciada Carolina Alonso Peñafiel, coordinadora de los servicios de información, bibliotecas y museo. Así también la licenciada Edalith Mendoza Ávila, encargada del despacho de la Dirección del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación. La maestra Fabiola Elena Rosales Salinas, directora de los servicios de información y análisis especializado. Para iniciar, le damos la palabra a la maestra Fabiola Elena Rosales, que va a iniciar este evento. Muy buenos días a todas y todos. Me da muchísimo gusto verlos presencialmente después de varios años que hemos tenido contacto a través de la red de investigadores parlamentarios solamente en su modalidad en línea. No solamente nos convoca un festín intelectual, porque vamos a poder escuchar a aquellos expertos sobre los temas de poder legislativo y tema electoral en este día, que se inaugura el coloquio de clausura de los trabajos de la Redipal, sino también porque estamos conectados a través, no solo presencialmente, sino en nuestras redes sociales y a través de la cuenta de Zoom. Nos están viendo colegas de la Ciudad de México, del interior de la República y algunos colegas de América Latina y el Caribe. Bienvenidos sean todos ustedes a este día. No me resta más que agradecerles por su participación después de todos los años que llevamos trabajando en Redipal. Este es el primer congreso que convoca a 40 ponencias. Tenemos de la Ciudad de México, de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Jalisco, de Nuevo León, de España y de Argentina. Y Redipal son ustedes. Redipal son los investigadores parlamentarios que trabajan en los congresos y también les damos cabida a aquellos académicos de universidades. Y Redipal se organizó para ustedes, trabaja para ustedes, y les convoco a que sigan participando, a que sigan apoyándose como colegas expertos en temas parlamentarios. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a la diputada Graciela Sánchez Ortiz. Ella es la presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados de México y le agradezco su presencia porque justamente el tema 2 tiene que ver con temas de reforma política en México. Muchísimas gracias, diputada, por su presencia. Le agradecemos mucho desde Redipal y desde la Dirección de Información y Análisis esta participación. Adelante. Buenos días a todas y a todos ustedes, los presentes. Agradezco la invitación para inaugurar la primera mesa de trabajo de las actividades del Congreso de la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea, Redipal, de mayo a noviembre del 2022, demorado por la pandemia. Gracias a la maestra Fabiola Elena Rosales Salinas, a los integrantes de Redipal y a las personas presentes. Celebro que una de las temáticas analizadas en el Congreso de la Red de Investigadores presentes sea precisamente lo relativo a la materia electoral. Y con gusto veo que el programa de este evento incluye diversas materias que se encuentran en la discusión parlamentaria de esta Cámara de Diputados. Al respecto, quiero compartirles que los temas de la reforma electoral no son de mi interés solo por sentirme honrada de pertenecer y presidir los trabajos de la Comisión de Reforma Política Electoral, sino también porque son la base de la justicia social y se sustentan en los valores humanos y se fundamenta en la extensión de las libertades democráticas. Así, me llena de alegría que las personas investigadoras tengan interés de someter estos temas a la plausibilidad científica, a la evidencia de la ciencia, a la reflexión
teórica y conceptual, así como a los trabajos empíricos o al derecho comparado, porque nos permite engrandecer las líneas y las propuestas mismas de modificación. Es una gran satisfacción saber que el tema de la representación no solo se establezca y se desarrolle en el ámbito político, en el ámbito de la politización legislativa, sino que también se fortalezca con la diversidad de premisas fundadas en argumentos sociales de la investigación y de los estudios parlamentarios. Lo anterior, sin menoscabo de las valiosas propuestas de personas funcionarias públicas como senadurías, diputaciones y por supuesto de la presidencia de la República, por lo que me parece importante poder conocer las ideas emanadas del esfuerzo científico y confrontarlas con las distintas iniciativas que se discuten en el Congreso de la Unión. Coincido con quienes piensan que la investigación científica es una inversión para el presente y para el futuro. También soy de quienes consideran que sin la educación y sin investigación científica, el desarrollo de las naciones es inalcanzable. Por ello, felicito a la realización del Congreso de la Red de Investigadores Parlamentarios. Quiero aprovechar este espacio para compartirles que también considero que la democracia no solo es una forma de gobierno o un régimen político, sino que también es una forma de vida, en el que se busca el mejoramiento integral de nuestro pueblo, como bien lo establece nuestra Constitución política. Es por ello que estoy convencida que la reforma electoral que se realiza en esta legislatura persigue el objetivo de perfeccionar la calidad de los procesos democráticos de la sociedad y su mejoramiento bajo los principios fundamentales de la austeridad, de la eficiencia y de la eficacia, así como de la institucionalización permanente. También reconozco que ha estado presente en el pensamiento de las personas proponentes incentivar la certidumbre, las estructuras institucionales estables, el monitoreo, así como el cumplimiento del servicio público. Han prevalecido en todo momento los objetivos de fortalecimiento y engrandecimiento de la participación ciudadana. De igual manera, ha estado presente el interés de decenas de personas legisladoras. En el caso de la Cámara de Diputados, a nuestra comisión llegaron al menos 77 iniciativas en materia constitucional y 150 iniciativas como proyecto de decreto a las diversas leyes de la misma materia electoral. Estamos hablando de 227 proyectos a través de los cuales se manifestó la diversidad política de esta Cámara y en lo cual había coincidencias así como divergencias, como en toda democracia. Gracias a ello se lograron avances importantes que ahora están en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias a todas y a todos ustedes por permitirme estas reflexiones sobre este importante tema. Ya habrá otro momento para continuar platicando de ello. Sin más, les reitero mi felicitación a todas y a todos los presentes por este valioso evento y procedo a la inauguración, para lo cual les pido, por favor, ponerse de pie. Siendo las 11:09 del día 12 de abril del 2023, declaro inauguradas formalmente las actividades de la primera mesa de trabajo del Congreso de la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea REDIPAL 2022, en este Museo Legislativo Sentimientos de la Nación del Palacio Legislativo de San Lázaro, de esta Ciudad de México. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, diputada Graciela Sánchez, por la presencia en la inauguración del evento. Para continuar, invitamos al presidium a tomar asiento y empezar con los primeros ponentes de la mesa 1, el tema 1, Estado constitucional, poder legislativo y su relación con otros actores durante la pandemia COVID-19. Siguiendo el orden del día, solicitamos al doctor Javier Rosiles Salas pasar a la mesa, por favor. Maestro Luis Daniel Aguilar, por favor. El doctor Alfredo Sáenz Araiza.
mecánica va a ser la siguiente: cada participante tiene hasta 5 minutos para exponer las principales ideas de su aportación en su ponencia, y vamos a dar paso a un siguiente grupo de 3 ponentes y a un último grupo de 4 ponentes. Entonces, para empezar, le damos la palabra al doctor Javier Rosiles Salas. Él es maestro en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en Estudios Sociales, Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es investigador de tiempo completo de la Universidad de Michoacán, Universidad de la Ciénaga de Michoacán. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Actualmente también forma parte del staff de escritores del Grupo Expansión y varios medios regionales. Adelante, doctor Rosiles. Bueno, pues muy buenos días. La verdad es que es un placer estar en este espacio pues con ustedes y desde luego con distinguidos colegas. Bueno, pues es poco tiempo, 5 minutos, pero trataré de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Lo primero que quiero decir es que me parece que la Redipal es un gran espacio. Eso hay que decirlo de manera muy clara, porque nos permite tener contacto, ¿no?, con diferentes colegas que analizamos justamente el Congreso, ¿no? Y entonces, bueno, hay muchas cosas que desde la academia me parece que nos corresponde a nosotros, ¿no? Y a veces el asunto es que allá afuera no se alcanza a entender el trabajo que se realiza aquí. Me parece que la Redipal es un gran medio, ¿no?, para poder tener esa posibilidad de profundizar en los temas, ¿no? Yo, por ejemplo, quisiera empezar diciendo, a partir de la ponencia que presenté, pues que es necesario tener nuevas maneras de evaluar el trabajo legislativo, ¿no? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Por la cantidad de iniciativas que se presentan? ¿Por la calidad de las iniciativas? Por ejemplo, no quisiera dar datos de esta legislatura, pero en la 64 se presentaron 6.849 iniciativas. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? Bueno, de ellas 1.087 fueron aprobadas, es decir, casi el 16%. Entonces, bueno, esos son datos que me parece que a veces tienen que ser la base de la discusión, ¿no? O sea, uno debe entender que aquí en la Cámara pues hay discusiones, hay grupos políticos, hay diferencias, ¿no? Y a mí lo que me gusta mucho de la Redipal es que cuando a mí se me invita este espacio, no se me dice qué decir, ¿no? Es un espacio plural en el que yo puedo expresar libremente lo que yo quiera. Por ejemplo, voy a decir que en este momento no hay un cambio de régimen, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que ver desde una parte académica, ¿no? Yo porque creo que no hay un cambio de régimen, porque me parece que hay dos tipos, el mayoritario y el consensual, ¿no? Y entonces en México siempre existe el mayoritario. Y entonces a veces cuando se dice esto, pues pareciera que es una crítica ácida hacia el gobierno actual, pero no lo es, ¿no? ¿De qué tamaño son las reformas que se han propuesto, ¿no? ¿De qué intensidad han sido, ¿no? Desde luego que ha habido cambios, pero esos cambios no son de tal profundidad que haya un cambio de régimen, entendido como ¿qué cosa? Como el conjunto de reglas para el acceso y el ejercicio del gobierno, ¿no? Entonces, desde la academia me parece que nos toca hacer esos señalamientos que no tienen que ver con una crítica coyuntural a los partidos políticos, sino con una crítica o con una descripción de lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso a mí, diputada, me da mucho gusto que nos acompañes, que nos escuches. Y bueno, para ir viendo otro tipo de cosas, yo lo que propongo en la ponencia es, a veces es muy fácil decir, es que el presidente de la República tiene sometido al Congreso, ¿no? Y por otro lado se dice, es que el presidente tiene deslizamientos autoritarios, ¿no? Como si el presidente fuera la única figura que existe, ¿no? O sea, cuando uno viene a la Cámara, pues uno ve a 500, hay que decirlo así, líderes discutiendo, ¿no? Y a veces me parece que otro error que hay es Morena como un todo, ¿no? El PAN como un todo, y no es cierto, ¿no? Cuando uno se pone a analizar, lo vimos en el día de ayer justamente, ¿no? Hay mucha diversidad, hay mucha pluralidad, ¿no? Y por eso mismo cuando alguien dice, sobre todo analistas políticos, que Morena es el nuevo partido hegemónico, ¿no?
pues no se está entendiendo la realidad, ¿no? ¿Por qué Morena no puede ser un partido hegemónico? Porque hay pluralidad, porque hay fragmentación política. Imagínense ustedes, en el 2018, cuando muchos hablaban de un tsunami morenista, porque claramente el presidente López Obrador obtuvo 30 millones de votos, el 53%. Pero ¿saben cuántos municipios ganó esa misma elección? 17%. Entonces, algo está pasando ahí que a mí me gusta bastante, por cierto, que es la pluralidad, la fragmentación política. Entonces, bueno, de repente expresiones tan fáciles como el presidente tiene sometido al Congreso. El presidente es el que manda ahí, el que ordena qué hacer. A mí me parece que eso es falso y voy a dar unos datos que justamente como la ponencia, ¿no? En los medios se decía que Morena, por ejemplo, no permitía la negociación, ¿no? Porque acuérdense que veníamos de 20 años de gobiernos divididos. Y entonces el triunfo de López Obrador no solamente implica que López Obrador llegue al poder, sino implica también un cambio importante en la Cámara, es decir, el retorno de un gobierno unificado. Entonces, pareciera, o muchos esperaban que con este gobierno unificado viniera a arrasar el partido Morena. ¿Y saben qué encuentra uno cuando analiza los datos? Fíjense, el partido con la mejor perspectiva de éxito de sus iniciativas, ¿saben quién es? No es Morena, no lo fue Morena en la 64 legislatura. Fue primero Encuentro Social y muy parecido la posibilidad de éxito de las iniciativas presentadas, muy parecido fue Morena, PAN y PRI. A mí me parece que esto nos da una muestra de que hay negociación, como tiene que ser en los órganos legislativos. Insisto, hay mucho por profundizar, habrá que seguir trabajando y me parece que es lo que estamos haciendo acá en la Redipal, ¿no? Desde la parte académica, ¿no? Para seguir profundizando sobre cómo valoramos mejor el trabajo de la Cámara, sobre cómo hacemos más visible el trabajo que se hace aquí, ¿no? Porque claro que hay mucho trabajo. Y claro, en los medios luego se ponen las fotografías, ¿no? de gente durmiendo, pues claro, cuando la gente no ve que hay sesiones larguísimas en las que uno tiene que estar, ¿no? Entonces, me parece que la Redipal es una gran herramienta para visibilizar el trabajo que se hace en la Cámara de Diputados, que me consta que se hace, y pues por eso me siento muy honrado de estar aquí con todos ustedes, y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rosiles, por su contribución con la ponencia Retorno al Gobierno Unificado, el trabajo legislativo en tiempos de la 4T. A continuación le vamos a dar la palabra al maestro Luis Daniel Aguilar Calderón con la ponencia Paradigma derivado de la pandemia del COVID-19, la Cámara de Diputados frente al desarrollo de un parlamento democrático, moderno y el advenimiento de las plataformas digitales. Luis Daniel Aguilar Calderón es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana, es investigador parlamentario adscrito al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. También cuenta con un máster en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca, España, y la Universidad Nacional Autónoma de México, y maestría en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es coautor del libro Cómo ser un asesor legislativo, editado por la Cámara de Diputados, 65 legislatura, y actualmente forma parte del equipo del Espacio Cultural San Lázaro. Damos la bienvenida al maestro Luis Daniel Aguilar. Muchas gracias. Sobre todo, primero agradecer a Redipal, por este bonito ejercicio de difusión informativa de temas parlamentarios que hace falta, y qué bueno que ya se pudo llevar a cabo. Bueno, a mí me gustaría un poquito complementar lo que mi colega necesito comentar. Es respecto a la productividad legislativa, creo que incluso se queda hasta corto. Tengo datos, un seguimiento de 2012 a este año, hace meses, se han presentado alrededor de 20.000 iniciativas en la Cámara de Diputados y solamente se ha dictaminado, se han aprobado muchas, pero yo me voy hasta el final del proceso legislativo, que es la publicación a nivel oficial, y estamos hablando del 0.3% de aprobación, lo cual ciertamente no es el mejor indicador para conocer la productividad de un parlamento, pero sí es un indicador que nos permite ver la forma en cómo se hace política en México. Es cierto, los grupos parlamentarios en conjunto son quienes más aprueban,
junto con el Ejecutivo. Por supuesto que es el primer legislador, continúa siendo el primer legislador. En México, no obstante, bueno, que hay un proceso de discusión en sus temas, ya no se hablaban como antes, fast track, pero sí hay un proceso y sigue siendo el Ejecutivo el primer legislador en México. Bueno, mi trabajo se concentra básicamente en un contexto de crisis de representación que bien había comentado mi colega y el bajo nivel que existe en la tarea legislativa en México. Para nadie es desconocido que los diputados son los servidores públicos que menos popularidad tienen en México. Y en ese contexto político se inserta mi trabajo y sobre todo yo soy muy de la idea de representar la coyuntura histórica en cada pleno. Actualmente la Cámara de Diputados refleja plenamente la coyuntura histórica presente. Ciertamente el pleno representa más pluralidad, es un pleno con paridad, tiene más grupos incluidos, eso sí está bien, pero eso se ve reflejado en la imagen que tiene hacia la opinión pública. Yo creo que en ese aspecto la Cámara todavía sigue un poquito debiendo a la sociedad, y sobre todo en un punto muy importante, el esquema de representación seguimos quedando de ver, pero sobre todo en un punto muy importante, y aquí sí me refiero al Senado y a la Cámara, que es la participación ciudadana. La participación ciudadana en el proceso legislativo sigue siendo muy bajo. No obstante que hay iniciativas ciudadanas, estas no se dictaminan, aunque se presentan, cuesta mucho trabajo hacerlas, juntar las firmas, pero no se dictaminan. Entonces, la Cámara de Diputados sí ha hecho un gran esfuerzo por comunicar su trabajo a través del espacio cultural, a través del portal ciudadano, de renovar su página web, pero sigue siendo insuficiente el trabajo hacia la sociedad, sobre todo porque la sociedad difícilmente puede formar parte de la toma de decisiones, primero de la construcción de la agenda legislativa. Aquí no sabemos cómo se hace la agenda legislativa, esto está totalmente partidizada, y por otra parte, pues tampoco podemos formar parte del proceso legislativo, lo que se denomina parlamento abierto, pues sabemos que no es un parlamento abierto, es una serie de foros en la cual difícilmente se toma la decisión de los ciudadanos en cuenta. Mucho menos al momento de decidir en la Cámara de Diputados, que pues es la votación propiamente, ¿no? Ese es el momento especial, el ciudadano está completa y absolutamente excluido, ya no digamos de la construcción de la agenda, que no está incluido, mucho menos en el momento de decidir. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Este es el contexto histórico. ¿Qué es lo que creo yo, o es la naturaleza o el fondo de mi trabajo? Es qué incidencia puede tener actualmente en la sociedad el papel del Internet en el trabajo legislativo. Y creo que ese es un punto que actualmente poco se debate, pero debería debatirse mucho, porque es una materia de investigación que está creciendo enormemente, sobre todo después de la pandemia, porque la pandemia vino a democratizar el Internet, lo hizo más accesible. Los datos reflejan que ya no se usa televisión, ya no se ve radio, se usa celulares, pero sobre todo se ha democratizado el Internet porque los costos han bajado muchísimo. La Ciudad de México es una ciudad muy conectada, pero otras ciudades también lo son. Entonces eso permite abrir un gran esquema de participación ciudadana por el cual podamos canalizar muchas demandas, mucho trabajo, y también difundir mucha información por el cual la sociedad pueda ir conociendo el trabajo legislativo. ¿Por qué es importante la coyuntura histórica de la crisis sanitaria? Porque vino a ser un cambio muy importante en la estructura funcional del trabajo legislativo, que fue la virtualidad. A partir de que se aprobaron el reglamento por el cual pudieron hacerse votaciones a distancia, en ese momento cambia la dinámica de participación, porque los diputados, diputadas, que actualmente tenían que estar presencialmente en el pleno, ya no fue necesario.
Si bien actualmente las sesiones para realizar votaciones calificadas, sí son necesarias las votaciones, las sesiones presenciales, las votaciones, cuando se llevan a cabo votaciones legales ya no es necesario, solamente es una representación del pleno de los grupos parlamentarios. Entonces, actualmente se podría argumentar, se podría afirmar que existe la base jurídica para la participación ciudadana a distancia. Si existe por parte de los diputados y diputadas, ¿por qué no existe por parte de los ciudadanos? Y entonces ese es el espíritu de trabajo por el cual yo intento argumentar que debería aprovecharse la coyuntura histórica actual en favor de la sociedad, dado que las condiciones ya no solo tecnológicas están dadas, sino jurídicas. Ya están dadas las condiciones jurídicas para que la votación, para que las votaciones puedan llevarse a cabo a distancia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué los ciudadanos no podrían votar a distancia? Si bien no es un ejercicio jurídicamente positivo, que signifique que la votación cuente, sí es un ejercicio de participación, por el cual se podría contrastar claramente. Si unos diputados votaron en tal sentido y la sociedad en otro, ¿por qué es la diferencia? Esta es una manera de monitorear el trabajo legislativo y saber por qué el diputado del Distrito 1 votó a favor si toda la comunidad está en contra. Además, existiendo la evidencia empírica, la evidencia científica del dato que efectivamente se llevó a cabo. Si bien no incide en la decisión del Pleno, sí incide en la decisión social. Habría un contraste de opinión respecto a los temas más fundamentales. Bien comentaba mi colega, que Andrés Manuel fue elegido por 30 millones y solo 17 municipios, claro. El Pleno representa exactamente lo mismo. ¿Cómo piensa el Pleno? Sabemos cómo piensa el Ejecutivo, lo tenemos clarísimo. ¿Cómo piensa el Pleno? ¿Cómo sabemos que el Pleno va a votar de acuerdo a nuestras propias, a lo que la sociedad espera de ellos? Sabemos cómo se construye la agenda legislativa, por supuesto. Sabemos que lo hace la Junta, sabemos que son acuerdos, sabemos que hay una construcción tras banderas. Sí, pero esa información no es pública. ¿Por qué no? Bueno, la manera de hacerla pública y la manera en la cual la sociedad puede reflejar su opinión es a través de la votación. Y claro, ya existen actualmente en desarrollo plataformas, sobre todo aplicaciones de celular, que van a trabajar en ese sentido, en el cual el ciudadana a través de su celular va a poder emitir una votación. Entonces creo que esa es una gran oportunidad para aprovechar la actual coyuntura, la digitalización, pasar de un parlamento moderno, que sí lo somos, en ciernes, pero sí lo somos, a pasar a un parlamento digital, que creo yo es la tendencia mundial. No es solamente en México, en el mundo, todo está digitalizado. Y si la participación de los legisladores está digitalizada, la participación de los ciudadanos, por supuesto que también debe estar digitalizada y debe de contar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Benito Calderón, un tema tan interesante como el que usted abordó. A continuación, tenemos la participación del doctorante Alfredo Sáenz Araiza. Él es doctorante en Pedagogía por el Colegio de Estudios de Posgrado del Bajío, maestro en Administración Pública por el INAP y maestro en Innovación y Gestión Pedagógica por el CEPOP, especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la UO, Benemérita Universidad de Oviedo, ¿verdad? Es correcto, de Oviedo. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Actualmente se desempeña como director de Análisis y Prospectiva Legislativa dentro del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Guanajuato. Adelante, doctor Sáenz, con el tema, con la ponencia Gobierno Digital antes y durante la pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Pues antes de referirme y abordar el tema, quiero felicitar aquí a los colegas, sobre todo al doctor Rosiles y al maestro Aguilar, porque sin duda creo que en todos los que estamos
presenciando de manera virtual y presencial en este escenario, sus ponencias han despertado muchas inquietudes y preguntas. Por lo menos a mí me generaron una serie de inquietudes y preguntas, sobre todo en relación con la ponencia que presentó el doctor Rosiles, donde él apunta que vivimos un contexto de gobierno unificado. Y ese contexto de gobierno unificado, doctor, yo tendría una pregunta. Obviamente este no es un espacio para debatir, sino para reflexionar. Y la pregunta sería si existe un equilibrio de poderes bajo un gobierno unificado en un sistema de partido predominante. Y digo sistema de partido predominante porque obviamente usted conoce, desde el abuelo del PRI tuvimos un sistema de partido hegemónico, y luego en el 88 un sistema de partido predominante, y luego en el 97 un multipartidismo que duró hasta el 2018, y a partir del 2018 tenemos un sistema de partido predominante. Y en ese contexto lanzo la pregunta y la inquietud: ¿existe un equilibrio de poderes? ¿El Parlamento ejerce sus funciones de control político, presupuestarias y fiscalizadoras? ¿Cuáles son las perspectivas? Y en ese sentido también el maestro Aguilar nos invita y provoca con una cuestión: ¿es posible o cuáles son las perspectivas para que la ciudadanía, el ciudadano de a pie, pueda ejercer un voto electrónico? ¿Cuáles son las perspectivas en un futuro de que tengamos parlamentos digitales? Justamente vivimos la pandemia y la pandemia nos demostró que suele ser más cerca la realidad que nuestros deseos, y la necesidad nos obliga. De antemano agradezco la invitación y hago míos los saludos del maestro de ceremonias, sin menoscabo de agradecer obviamente esta iniciativa a la diputada Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Política, y obviamente a la licenciada Carolina Alonso Peñafiel, coordinadora de Servicios de Información, Biblioteca y Museo, y por supuesto a la maestra Fabiola Elena Rosales Salinas, directora de los Servicios de Información y Análisis Especializados. Y sin duda, pues al doctor Pitalúa, que ha mantenido viva justamente este espacio de reflexión que es la Red IPAL, y que aglutina investigadores no solamente de los congresos locales que estamos aquí reunidos, sino también a nivel internacional. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este majestuoso espacio que enarbola los sentimientos de la nación y que nos invita a la reflexión de lo que hemos sido, somos y queremos ser como nación soberana, libre e independiente, pero sobre todo a compartir e intercambiar experiencias en este primer coloquio y en esta mesa donde estamos presentando nuestras ponencias. Y me voy a referir a la ponencia que ya ha hecho alusión el maestro de ceremonias, partiendo de la siguiente hipótesis: todas las innovaciones tecnocientíficas han impactado, me voy a referir tanto desde el lenguaje oral, impactó en el lenguaje digital, en el lenguaje escritural. Y ambos lenguajes, el oral y el escritural, finalmente han tenido una transición al lenguaje digital. Y muestra de ello es justamente cómo hemos transitado a las sociedades de la información y en perspectiva también a las sociedades del conocimiento. Fundamentalmente ahora, más aún que hemos vivido la pandemia provocada por el COVID-19, que se ha convertido no solamente en un referente nacional, sino en un referente internacional para la humanidad, de lo que ha sido y ha marcado un antes y un después, la pandemia. Esta circunstancia ha puesto de relieve el uso de las tecnologías de la información, donde, por cierto,
ha tenido un impacto en diversos ámbitos. Lo vimos no solamente en la educación, lo vimos en el trabajo y lo vimos aquí mismo en el quehacer legislativo y en nuestros congresos locales. Hablo por Guanajuato. En Guanajuato, sin duda alguna, impactó en el quehacer legislativo, y muestra de ello, como ya se refirió el maestro Aguilar, tuvimos que establecer incluso sesiones del Pleno de manera virtual, llevar los trabajos de las mesas de manera virtual, las comisiones de manera virtual, y todo con una finalidad: tutelar el bien jurídico de la salud de nuestra gente, de la salud de los usuarios, de la salud de la propia población que visitaba nuestros recintos parlamentarios. En esta ponencia a la cual me estoy refiriendo, pues se aborda el concepto de gobierno electrónico o también de gobierno digital antes y durante la pandemia. Todo esto nace a partir de un análisis que se hace de las legislaciones de los 32 estados de la República, y solamente de los 32, vean ustedes, solamente 10 tienen leyes que regulan estas figuras. ¿Cuáles son estos estados? Nuevo León, Durango, Puebla, México, Coahuila de Zaragoza, Sinaloa, Tabasco, Michoacán, de Ocampo, Nayarit y Querétaro. Sin duda, el acceso a las tecnologías de la información hoy en día es un derecho fundamental establecido en el artículo 6 de nuestra Constitución, donde se establece con claridad que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar incluso la banda ancha y el Internet. En ese contexto quisiera señalar que el estudio que nosotros consideramos de la década de 2010 a 2020, el acceso a Internet a nivel nacional aumentó más del doble, al pasar del 21.3 al 52.1%, es decir, creció 30.8%. Ahora bien, derivado del análisis de estas 10 entidades federativas que han regulado el gobierno digital, se observa que el número de usuarios de Internet promedio creció un 30.72%, y el rango es de 18 puntos porcentuales entre el mayor y el menor número de usuarios de Internet, que corresponde obviamente a Querétaro y Tabasco. Sin duda, esto denota una reducción de la brecha digital. Leyes correspondientes a los estados de Durango, México, Tabasco, Michoacán, Nayarit y Querétaro, es decir, solamente 6, nos definen con claridad qué es el gobierno digital. Los 4 restantes no nos definen con esa claridad, y esto sin duda es relevante. En este contexto, y considerando la investigación de gabinete, se muestra una mayor interacción de la población con las autoridades gubernamentales a través de medios electrónicos, tal vez por la pandemia provocada por el virus del COVID-19, debido a que los usuarios de Internet van aumentando para realizar trámites, pagos y solicitudes de servicio, por lo que el gobierno digital cobra relevancia en nuestros días. En conclusión, se vislumbran áreas de oportunidad para mejorar la legislación sobre la materia de gobierno electrónico o gobierno digital en los estados de la República, así como buenas prácticas y experiencias en diversas administraciones públicas que proyectan escenarios favorables para impulsar, implementar el gobierno digital y consecuentemente promover las sociedades de la información y conocimiento en nuestro país, antes de que el destino nos alcance con otra pandemia similar o peor a la que vivimos justamente durante estos 2 años. Los legisladores de los congresos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, tienen la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a los participantes del primer grupo
de la mesa 1. Gracias por su trabajo, gracias por su participación. Recordemos que todos los trabajos están alocados en la página web de la Cámara de Diputados y lo valioso de esto es que quedan ahí para consulta de todos los legisladores, los secretarios técnicos y todo el público que quiera consultarlos. A continuación invitamos a pasar a la mesa al siguiente grupo formado por la historiadora Mónica Tapia, doctora Nancy Paola, maestro Reinaldo Vázquez. Por favor, adelante. Abrimos lo que es el tema 2, la reforma político-electoral. Este grupo y el que continúa van a referirse al tema 2. Para empezar, vamos a ver con este trabajo con Mónica Tapia Fonseca. Ella es historiadora por parte del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente referencista adscrita a la Subdirección de Referencia Especializada del Servicio de Información y Análisis Especializados. Ella también es enlace suplente del área de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados y actualmente también colabora en diversas investigaciones en materia constitucional, histórica y parlamentaria. Adelante, maestra Mónica Tapia. Muchas gracias. Bueno, México a lo largo de la historia formó parte de diversas experiencias políticas y sociales. Entre estas se encuentra su legislación electoral, que se desarrolló a lo largo de los siglos XIX y XX, todo el siglo XIX y XX, exclusivamente el voto a los varones. Se decía si eran casados o y si no lo era, se estipulaba la edad o que tenían que cumplir ciertos ingresos económicos. También algunos ordenamientos estipularon la exigencia educativa de estos votantes, la vecindad, el arraigo local e incluso algunos ordenamientos determinaron su origen étnico. Esta legislación determinó la geografía electoral, los recursos de reclamación que se derivaron de cada elección y los mecanismos de calificación, facultad que fue predominante de la Cámara de Diputados desde la independencia hasta finales del siglo XX. El primer antecedente de la legislación electoral se remonta hasta la época colonial con la Constitución de Cádiz, la cual estableció la elección de los diputados de las Cortes y de los diputados provinciales, y esta fue indirecta y en 3 grados. Estos 3 grados que son 3 juntas electorales, una junta parroquial, una junta de partido, las juntas electorales o de provincia. Una vez concluidos los comicios, los resultados eran calificados por la misma Corte. Durante la gesta de independencia de México, con el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, mejor conocida como la Constitución de Apatzingán, que es el antecedente inmediato de la primera Carta Magna en México, se mantuvo la misma fórmula que estableció la monarquía española, indirecta y en 3 grados. Pero se usaría únicamente para la elección del Supremo Congreso, ya que los diputados serían quienes elegirían al Supremo Gobierno y al Supremo Tribunal de Justicia. Finalmente, este ordenamiento no entra en vigor. Una vez consolidada la independencia de México, el sistema de 3 grados va a perdurar tanto en la Constitución de 1824 como en las 7 leyes de 1836, en las bases orgánicas, o sea, que desde 1824 hasta 1855 este tipo de elección se iba a mantener para la mayoría de los cargos de representación popular, aunque las denominaciones de las juntas fueron variando dependiendo de la situación política, ya sea junta provincial, junta de departamento y posteriormente junta de estado. ¿Cómo funcionaba esto? El sistema gradual determinó quién era el ciudadano, como ya lo habíamos dicho.
y esto con todas sus características. Ellos nombraban para las juntas primarias a electores y después los cuales designaban electores secundarios, quienes a su vez posteriormente en las juntas provinciales, departamentales o de estado elegían a los titulares de los poderes. Es interesante destacar que el Acta Constitutiva y de Reforma de 1847, en su artículo 18, menciona que podía darse una elección directa. Sin embargo, la legislación secundaria nunca lo ordena y este artículo nunca se puso en práctica. Ya con la Constitución de 1857 se cerró un ciclo de elecciones indirectas en diversos grados, pero seguía siendo indirecta, simplemente que en primer grado o indirecta simple. El mismo Congreso Constituyente expidió la Ley Orgánica el 12 de febrero de 1857 y dictó las reglas para la elección indirecta en primer grado, donde los ciudadanos votaban por medio de electores, quienes reunidos en una junta electoral de distrito, nombraban a los individuos que ejercerían cargos de representación y justicia. Esta ley orgánica estableció el sufragio universal masculino conforme a los artículos 30 y 34 de la Constitución de 1857. Y así, durante la segunda mitad del siglo XIX, las condiciones electorales se mantuvieron estables, si bien existieron diversas reformas a esta ley orgánica de 1857, las que se destacan fueron las reformas de 1882, ya que aquí se cambió la forma de elección del presidente de la Suprema Corte, porque pues, antes era elegido por los ciudadanos y pasó a ser electo por el Congreso. En el contexto de la Revolución Mexicana, el Congreso aprobó la nueva Ley Electoral de 1911, en la cual por primera vez la legislación mexicana otorgaba a los partidos políticos el derecho a presentar candidatos para ocupar cargos de elección y nombrar representantes de casilla. Pero es muy importante la reforma que se le hace a esta ley, porque en 1912 con esta reforma se establece por primera vez la elección directa, pero únicamente fue a los diputados y a los senadores. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, reformada en 1917, continuó con el voto directo a los legisladores y ya establece la elección directa para el Poder Ejecutivo. Desaparece la figura del vicepresidente y para los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue siendo, o rescata de la legislación anterior, la elección por parte del Congreso de la Unión en funciones de colegio electoral mediante escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos. Se hace su legislación secundaria, que es la Ley para las Elecciones del Poder Federal de 1918, en concordancia con el texto constitucional, y representa un avance en materia electoral, ya que establece lista de padrón permanente, consejos de listas electorales, consejos distritales electorales, juntas computadoras de entidades federativas y establece la entrega de una credencial a los ciudadanos para acreditar su derecho al voto. A lo largo de estos años se conformaron diversos órganos electorales. No voy a mencionar todos, me voy a entrar más en la parte histórica. Por ejemplo, la Comisión Federal de Vigilancia Electoral de 1946, la creación de la Comisión Federal Electoral en 1951, el Registro Nacional de Electores, pero en este trabajo que se presenta para la REDIPAL se describe una serie de leyes secundarias y reformas constitucionales en materia electoral a lo largo del siglo XX y también lo que llevamos del siglo XXI. Yo llego hasta la reforma electoral del 2014. O sea, pasamos por reformas constitucionales sumamente importantes como la de 1953, que reconoce el voto a las mujeres, y su reforma a la ley secundaria, que es la ley electoral federal, y que se reforma en el 54, para reconocerle a la mujer
y sujetarlas a las reglas estipuladas con respecto a su edad, el goce de derechos políticos y su inscripción en el Registro Nacional de Electores. Dicha ley se reforma nuevamente en concordancia con las reformas constitucionales en el 64 para introducir la figura de diputados de partido, en 1970 para establecer edad mínima para votar a los 18 años de edad, independientemente ya del estado civil que tuvieran las personas. Les digo, no seguiré describiendo hacia adelante porque ya los siguientes ponentes lo harán maravillosamente, pero quiero concluir diciendo esto. El tránsito de la democracia sin duda se debe en gran medida a la legislación y a la creación de instituciones electorales, las cuales trazaron una ruta de cambios graduales que fortalecieron la participación ciudadana en la elección de su gobierno. Cada una de las grandes reformas electorales fueron incorporando demandas que en su momento planteó la oposición y que se transformaron en el sistema político, sistema político de partido hegemónico hacia una pluralidad democrática. Este pluralismo es producto de una evolución del Estado y de sus instituciones, así como un despertar de conciencia cívica de la ciudadanía. Gracias. Muchísimas gracias a la historiadora Mónica Tapia Fonseca. Se ve que se plasma en su perfil, ¿verdad?, de historiadora. Bueno, ella ha colaborado con muchos estudios aquí para efectos de iniciativas, acuerdos que tienen que ver con esta revisión que se acaba de hacer de la reforma electoral, esta y algunas anteriores. Entonces sí, es muy valioso el perfil de aquí de algunos compañeros historiadores del área de referencia, del área de biblioteca, para redondear los antecedentes de todos los estudios. Muchas gracias, Mónica. Bueno, a continuación vamos a dar paso a la participación de la doctora Nancy Paola Dávila Fisman. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha colaborado en la Secretaría de la Función Pública por más de 5 años. También tiene experiencia como abogado litigante por más de 10 años y actualmente profesora investigadora del Departamento de Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Adelante, doctora Fisman. Hola, muy buenos días. Antes que nada me gustaría agradecer la invitación. Siempre es un gusto compartir y poder exponer un poco del trabajo que se realiza. Ahorita, bueno, el doctor Figueroa no nos puede acompañar, pero el día de hoy les vengo a transmitir la investigación que tuvimos a realizar. El trabajo que nosotros presentamos es un trabajo que habla de todo lo que tiene que ver con las elecciones intermedias del 2018, pero para poder llegar a este tema es muy importante, sobre todo, como bien lo hizo la historiadora Mónica Tapia, empezar desde dónde se va construyendo la historia de la Ciudad de México. Realmente el Distrito Federal, como lo conocíamos anteriormente, siempre fue un territorio bastante sui generis, que viene de una tradición heredada de la independencia de Estados Unidos, y en algún punto, cuando se da la Constitución del 17, justamente este territorio queda supeditado al Ejecutivo, y ahí se podía poner un regente a partir de 1929, se modifica con Álvaro Obregón, y a partir de ahí se pone un regente en la ciudad que dependía directamente del Ejecutivo. Entonces, como este territorio era tan sui generis y tenía una cantidad importante de especificidad, sobre todo en la elección de sus autoridades, que realmente esto no sucede hasta el 97, sucede en el 97 con la primera elección, después de todo un gran proceso en el cual sale a las calles la sociedad civil para empezar a transparentar, termina el colegio electoral e inicia el Instituto Federal Electoral. Pero aquí en la Ciudad de México teníamos este tema de que, bueno, es un territorio sui generis que tiene una diversidad
de características, sobre todo por el asentamiento de los poderes. Y bueno, esto es como muy brevemente qué pasaba aquí. El primer ejercicio democrático que se hace en la Ciudad de México llega en el 97. Entonces, en este primer ejercicio se eligió al jefe de gobierno, también se eligieron diputados y continuamos con una asamblea legislativa. ¿Por qué? Porque como buen Distrito Federal, no podía tener un congreso porque, digamos, no tenía las características legales para poder tener un congreso propio, al no ser un estado. Entonces, en esta asamblea legislativa, que también dependía de una ley orgánica, es decir, que existía una ley que organizaba toda la estructura del Distrito Federal, se hace la primera elección del jefe de gobierno que fue realizada por el Instituto Federal Electoral, porque no teníamos un organismo electoral. Este organismo electoral propio se genera hasta 1999 y a partir de ahí las elecciones ya se hacen a través de un organismo electoral que tiene la posibilidad de poder organizar y gestionar las elecciones. Ahora bien, entre todos estos grandes cambios, solamente estoy pasando como en los puntos más importantes, se da la siguiente gran modificación. Anteriormente existía, y también lo escribe Emilio Rabasa en algún punto, que si el Distrito Federal dejaba de tener esta característica como Distrito Federal, cuando se hiciera un estado se iba a llamar el Estado del Valle de la Náhuatl. Estaba muy bonito, me parecía increíble el nombre. Sin embargo, se empiezan, en muchas partes de la historia del Distrito Federal, se platicaba cómo poder modificar el estatus del Distrito Federal y cambiarlo a Ciudad de México, es decir, hacerlo un estado independiente. Si bien el artículo 40 determinaba que efectivamente todos los estados son libres y soberanos, tienen su propia forma de organización, realmente en el Distrito Federal existían como muchas controversias acerca de si era esto realidad, hasta que en la gestión anterior se empieza a promulgar la idea se empieza a manejar más seriamente la idea de convertir al Distrito Federal en un estado autónomo, independiente, con ciertas organizaciones, y bueno, esto se logra hasta en el 2017 se hace la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, y a partir de ahí tenemos las primeras elecciones que se dan en la Ciudad de México como Ciudad de México. Estos ejercicios han sido bastante impresionantes porque si bien en la elección del 2018 tuvimos muchas sorpresas electorales y han sido de las elecciones más grandes que se han hecho, tuvimos un ejercicio más fuerte, más grande aquí en el 2021, en estas intermedias, en donde hasta se eligió un diputado migrante. Entonces, es muy interesante ver la forma en la que si en el 2018, como creo que todos vimos, Morena representa una fuerza política muy fuerte que hubo, fue el partido que en la mayor parte del territorio ganó, también aquí en la Ciudad de México, y en ese momento no me quería preparar unas papitas, pero bueno, se los voy a practicar. De todas maneras, lo pueden, como bien dijo, están en el repositorio, y ahí aparece la forma en la cual quedan los territorios y las elecciones en el 2018, y ahorita en estas intermedias. Las intermedias normalmente las llaman como el termómetro del gobierno, ¿no? Pero aquí hubo un efecto impresionante y que me parece que nos daría para mucho estudio la forma en que quedó dividida la Ciudad de México. Por una parte, tenemos que perdió algunas alcaldías, que se perdieron por parte de Morena, perdieron algunas alcaldías, pero también hubo sorpresas en las cuales ganaron otras. Sin embargo, el mapa como quedó dividido justamente a la mitad. De hecho hasta hubo bastantes bromas acerca de eso. Pero ¿qué nos representa eso? Eso nos representa la manera en que estas alcaldías, estos escaños,
la forma en la que realmente la Ciudad de México está tomando una fuerza política importante y que está estableciendo las fuerzas políticas que se van a encontrar en la siguiente elección, que ya viene, estamos a un año de la siguiente elección, y también para dimensionar la forma en la que el voto se puede dar aquí en la Ciudad de México, aparte que también van a entrar muchos procesos que me parece que tal vez lo vamos a ver en la siguiente, en donde también hay un proceso de redistritación aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante analizar este fenómeno, porque de este fenómeno devienen muchas cuestiones que van a darse en un futuro, y sobre todo lo más importante, y en todo momento me parece que es revisar realmente si la estructura electoral que tenemos actualmente en la Ciudad de México y en general nos va a dar para todo el fenómeno que se viene, y seguir generando este tipo de estudios para poder tener una base certera y sobre todo garantizar en todo momento los procesos electorales transparentes, justos y equitativos como deben ser. Y bueno, yo les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctora Nancy Paola, por el trabajo que lo hizo conjuntamente en coautoría con el doctor Raúl Figueroa Romero, quien nos está siguiendo en línea. Él va a estar presente la próxima semana en la mesa 2, ya que tiene 2 trabajos, entonces por acá nos va a estar visitando. A continuación vamos a escuchar al maestro Reinaldo Vázquez Ramírez. Él es abogado indígena del estado de Chiapas, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de asignatura de Derecho Indígena en la Facultad de Derecho de la UNAM, título de experto en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es secretario técnico de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación en la 65 legislatura del H Congreso de la Unión. Y la ponencia es referente a las candidaturas indígenas en el proceso electoral 2021 y el fraude a la ley. Adelante, maestro. Buen día a todos, recibo un cordial saludo en la lengua mayacho del estado de Chiapas. En primer lugar, quiero felicitar al doctor David Pitalova, que en los últimos años ha estado posicionando los temas académicos en este poder legislativo. Me parece que es importante los insumos que se generan, ¿no?, para incrementar la calidad, ¿no?, de las iniciativas o los trabajos parlamentarios que se desarrollan en esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, doctor, por el impulso en el ámbito académico, ¿no?, en este sector que es importante, porque desafortunadamente luego vemos muchas iniciativas, puntos de acuerdo que deja mucho que desear, ¿no? Entonces me parece que es importante retomar estos trabajos. Voy a ser muy breve para explicar este tema, ¿no? Tengo la oportunidad de ser hablante de la lengua mañacho, de realizar trabajo con mi pueblo en el estado de Chiapas, y desde mucho tiempo venimos empujando el tema de las candidaturas indígenas, que yo lo empiezo a revisar desde hace algunos años, y esto surge a partir del régimen transitorio de la reforma constitucional de 2001 en materia de derechos y pueblos indígenas, donde palabras más, palabras menos se establece en el régimen transitorio la obligación de las autoridades, ¿no?, del Estado mexicano, la determinación de los distritos electorales con población indígena. Posteriormente, el entonces Instituto Federal Electoral en el 2004-2005 realiza esa tarea, ¿no?, pasando muchos años, y determina que existen 28 distritos electorales con presencia de población indígena, de más del 60%. Sin embargo, eso se establece en simples acuerdos, ¿no?, del Instituto Federal Electoral, y se utilizan de alguna manera en los procesos electorales de esa fecha hasta el 2017 aproximadamente.
Entonces aquí la cuestión es de que no había una obligación, ¿no? o más bien esos acuerdos que de alguna manera implementaba el Instituto Federal Electoral para el tema de las candidaturas. Sin embargo, llega 2017 y 2018, desde luego con el empuje, ¿no? del movimiento indígena para que se implementaran las famosas acciones afirmativas por cuotas indígenas, similar al proceso que pasaron las mujeres para que al día de hoy ya se consagrara el tema del principio de paridad constitucional. Y el INE, ¿no? en los diversos trabajos que realizó, determinó que en el proceso electoral de 2018 se iban a implementar 12 candidaturas indígenas, ¿no? en los distritos donde estuviese mayor presencia de población indígena. Al final del día, como siempre, los partidos políticos impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ese acuerdo y se determinó incrementar a 13 candidaturas en donde se deberían postular personas indígenas. Sin embargo, aquí la cuestión es de que, como siempre sucede, ¿no? que de un día para otro, ¿no? todos quieren ser indígenas, todos quieren aprovecharse, ¿no? de esa calidad para tener las candidaturas, ¿no? Y luego ya viene el proceso electoral de 2021, en donde nuevamente, ahora ya el Instituto Nacional Electoral implementa nuevamente la cuota indígena y a través del principio de progresividad incrementa 21 candidaturas por el principio de mayoría relativa y 9 por representación proporcional. Nuevamente los partidos políticos impugnan esta determinación, pero ahora la Sala Superior determina, ¿no? que son improcedentes esos argumentos que se escriben por parte de los institutos políticos y más bien obliga a que se definan cuáles eran los 21 distritos electorales donde nuevamente se iban a postular personas civiles. Aquí la cuestión que yo planteo es que en los mismos acuerdos del Instituto Nacional Electoral se establecen determinados requisitos para que una persona que se considera, más bien que se autoestima como indígena, debe acreditar precisamente esa condición, ¿no? Y entonces surgió un fenómeno, ¿no? de documentos fraudulentos porque muchos se hacían pasar como indígenas, ¿no? Lo cual es prácticamente un fraude de la ley lo que se comete. Pero aquí lo que venimos proponiendo como pueblos indígenas y sobre todo por el estado de Chiapas es que sea la máxima autoridad, ¿no? la que de alguna manera avale al candidato indígena que desea competir por un puesto de elección popular, ¿no? porque desafortunadamente muchas autoridades se están prestando para otorgar esas constancias. Ya cierro mi participación para señalar que desafortunadamente en el estado de Chiapas solamente una persona es 100% indígena y los restos de candidatos que están ocupando esos lugares desafortunadamente están usurpando esos lugares. Esa es la situación, esa es la realidad de las cosas y desafortunadamente ahorita la propuesta que se está planteando en la Comisión de Puntos Constitucionales al limitar las facultades de la Sala Superior hace inviable, ¿no? que la realización política de pueblos indígenas se pueda maximizar más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Reinaldo, por su participación muy sui generis, dado que él convive pues, con todos estos pueblos. De hecho, nos ha comentado el trabajo de campo que realiza con el legislador y todo lo que estuvieron involucrados precisamente en estos cambios para que pudiera haber candidaturas de origen indígena. Muchas gracias por sus palabras. Quiero hacer la aclaración que yo solamente soy el instrumento de comunicación con los ponentes, con los participantes,
pero este gran esfuerzo de reactivar el Redipal, estuvimos fuera 2 años y afortunadamente lo retomamos. Este esfuerzo viene desde la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y sobre todo de la directora de CIAE y de la coordinadora del COSIM, de nuestra Coordinadora General de Bibliotecas y Museo, para reactivarlo y para darle continuidad a todo esto que ya viene desde 2008. Tenemos con este Congreso Redipal, ya se ha vuelto famoso, ¿verdad? En Latinoamérica también. Este año tuvimos poca participación de Latinoamérica, pero normalmente ellos están muy presentes y nos han acompañado también presencialmente por acá. Bueno, con esto terminamos este grupo, primer grupo del tema 2, y vamos a dar paso al siguiente grupo. Muchas gracias. El siguiente grupo: doctor José Ramón González Chávez, doctora Rocío Morales, doctor Reyes Tepas Marcial, doctor Gonzalo Vadillo Moreno. Si gustan pasar a la mesa para continuar con los trabajos. Electoral, que es el que tuvo un mayor número de ponencias en este Congreso, dado la coyuntura y dado el interés mismo por estar involucrados nosotros en los órganos legislativos. Y vamos a iniciar con el trabajo del doctor José Ramón González Chávez. El doctor José Ramón es doctor en Derecho por la Universidad de Tlaxcala, maestro en Administración Pública por la ENA, Sorbona de París, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado y administrador público, politólogo, consultor y profesor. Tiene un diploma en tiene diplomados en diversas instituciones como el Colegio de México, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad Iberoamericana y algunos otros. Docente desde 1991, funcionario público y directivo desde 1977, es columnista editorial del Grupo El Heraldo de México y director del Centro de Estudios Especializados y Educación, el CESPE. Adelante, doctor, con la ponencia El Proceso Electoral 2021 en Guerrero, Radiografía Analítica. Muchas gracias, Víctor, compañeros, compañeras de la red, estimados legisladores, personal administrativo del Centro de Información del Congreso. Pues a mí también me da mucho gusto, como todos los estar aquí presente después de 2 años de ausencia física, no virtual, porque hemos mantenido contacto de alguna suerte entre varios de nosotros. Y bueno, pues esto nos da la oportunidad, aunque digamos tenemos que realizar forzosamente un ejercicio de puesta al día, aunque el documento fue ya publicado, pero sí nos exige, porque no hay muchos temas como el que fueron de coyuntura. Me tocó el tema de la elección de Guerrero 2021. Entonces, bueno, pues voy a tratar de hacer ese ejercicio al bote pronto, como le dicen, ¿no? Es un tema complicado porque ustedes saben, bueno, en lo constitucional y en lo electoral siempre la frontera entre lo jurídico y lo político pues es muy delgada. Hay una cortina muy delgada entre ambas, inclusive se llegan a confundir. Aquí Javier comentaba la importancia de que como analistas parlamentarios debemos de enfocarnos o poner el acento en el análisis cualitativo más que cuantitativo. Y en materia electoral esto no sucede, desgraciadamente. Cuando se analizan los resultados electorales se van a los números, como si eso fuera una elección, como si eso reflejara una elección, y no lo es así, ¿verdad? La parte política y sobre todo lo que nos dicen las tecnologías de información nuevas, como las aplicaciones de mapeo, por ejemplo, nos permiten ver realmente la vitalidad del ejercicio electoral, ¿verdad?, por zonas. Y eso también nos hace comprender mejor cuáles son las realidades políticas
del espectro que nosotros estamos analizando. Y eso fue lo que yo hice en este análisis. Un análisis jurídico en la parte, digamos, procedimental, que se tuvo que analizar el antes, durante y después de la elección. La parte jurídica procedimental, sus implicaciones, sus violaciones, sus obscuridades que se tuvieron que resolver o no resolver también de bote pronto, ¿no? Y luego la parte política, una parte política que es muy difícil de asumir, de aprender con H intermedia cuando uno no vive allá, ¿verdad? Y cuando uno vive la realidad política del lugar que está uno analizando. A mí me tocó por fortuna trabajar allá, estuve trabajando prácticamente 7 años allá en distintos gobiernos locales, y en la última ocasión, antes de que llegara, en el momento en que llegó la pandemia, estaba yo trabajando en el Congreso del Estado de Guerrero. Eso me permitió a mí tener información, inclusive hacer algunos ejercicios de visita de campo, ¿verdad?, para ver la realidad en el sitio. Y ahí, digamos, a partir de esta realidad, pues entonces recabar información, la información política que tenía uno disponible, ¿cómo? Pues a través de los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, donde hay constancia y puede uno dejar ahí el enlace, ¿verdad?, de internet para poder ser consultado, sobre todo teniendo especial cuidado en que la nota citada sea de alguna suerte una síntesis o un resumen de lo dicho en general por los medios de comunicación, ¿verdad? Porque hay veces que un periodista pues dice una cosa, pero resulta que bueno, pues hay sesgo, etcétera, ¿no? Entonces, en el análisis objetivo de información que nosotros estamos acostumbrados a usar, pues tenemos que ver en dónde están las coincidencias y a partir de esas coincidencias pues poder armar, digamos, una información objetiva para el público, para el que lee este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos. Por un lado, la parte jurídica del antes, durante y después, y por el otro, la parte política, digamos, expuesta en los medios de comunicación, principalmente en la prensa. No me voy a referir al contenido preciso de este ensayo. Yo preferiría que, si ustedes están interesados en este tema, les repito, la elección en Guerrero es una elección sui generis, del 21, del 2021. En pocos lugares hubo una elección tan particular, digamos, como en el estado de Guerrero, por razones políticas y por razones jurídicas. Bueno, ustedes que se supone que iba a ser candidato, pues resultó que le fue negada la participación, pues por los sucesivos actos antijurídicos que se dieron en ese momento. Y así podíamos hablar, ¿no?, mucho tiempo de esto, pero yo preferiría que, bueno, quienes estén interesados se pudieran echar este clavado. Yo les pido de favor, si aquellos que hagan la consulta, que vean los mapas y con la pura vista de los mapas, porque están a colores, de acuerdo al color de cada partido, se van a dar cuenta del espectro electoral con una nitidez impresionante, de cómo se desarrolla el juego político interno en Guerrero a nivel local. Esto no lo dicen los datos electorales, ¿no? Los datos electorales son muy fríos, ¿no?, muy poco objetivos, en términos, poco productivos en términos de análisis, ¿no? Entonces, yo les sugeriría esto. ¿Qué nos llevamos o qué puedo decirles a ustedes para motivar su interés por esta lectura? Bueno, número 1, es una elección sui generis. Número 2, hay resultados verdaderamente sorprendentes, porque todo el mundo supone que en Guerrero pues hay una elección totalmente sesgada o cargada del lado de un partido, y no es así. Prácticamente a nivel de diputaciones locales, a nivel de presidentes municipales, inclusive la propia elección de gobernadora del estado fue muy cerrada. Hay prácticamente 50%, 50-50 de distribución entre las dos alianzas, como dos alianzas.
Y eso exige, como les digo yo en las conclusiones, exige un esfuerzo en lo jurídico, obviamente de actualización de su marco normativo, que no se ha hecho. Ya estamos a un año de que venga la próxima elección. Y en términos políticos, un ejercicio de política, es decir, de lograr acuerdos en lo fundamental, que por desgracia tampoco se me... Entonces, bueno, pues ahí está una reflexión, porque como bien lo dice Víctor, y aquí se dijo ya en algún momento, pues este foro es más que nada un ejercicio de reflexión, pues para poder a partir de ahí pues, generar también nuevas ideas y sobre todo nuevos argumentos, porque aquí el acto de parlamentar implica obviamente el respeto y la necesidad de argumentar. Entonces, bueno, pues hasta ahí yo dejaría mi participación y los invitaría. Además, ahí parece ser que está la dirección de correo electrónico o algo en donde si hay alguna duda o pregunta o discordancia, ¿por qué no? Pues estaría yo. Muchas gracias. Muchas gracias por la aportación. Y bueno, pues seguimos adelante con el tema electoral. Vamos a dar paso a la participación de la doctora Rocío Morales Álvarez. Ella es doctora en Historia Comparada, Política y Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra en Economía con especialidad en Historia Económica por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciada en Administración, especialidad en Sistemas Financieros, igual por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene diplomado en Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura, diplomado en Promoción de Valores y Sociedad de Inversión por la Universidad Autónoma Metropolitana, auxiliar de investigación en la Subdirección de Análisis Económicos de la Dirección de Información y Análisis Especializados de la Cámara de Diputados. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. Bueno, mi ponencia fue sobre voto electrónico. Había preparado una presentación, pero creo que no se puede utilizar. La ponencia se hizo en un momento en el cual se estaba discutiendo de forma muy viva la reforma electoral, que tenía entre sus contenidos un apartado pequeñito que introducía el voto electrónico. Entonces, a partir de ello, pues me di a la tarea de investigar un poco cuál es el estado del voto electrónico, cuál es su situación, bueno, cómo fue su recorrido en las leyes electorales mexicanas, cómo se encuentra ahora y cuáles son sus perspectivas de futuro. Los invito a leer porque por tiempo no me va a dar tiempo para contarles toda la ponencia, pero de lo que me gustaría destacar es lo siguiente. Prácticamente todos los que hablan a favor del voto electrónico, y son muchas las fuerzas políticas dentro del Congreso, prácticamente hay consenso en torno a las bondades del voto electrónico y lo conveniente que sería implementarlo. Casi todas destacan reducción de costos, certeza en los resultados, eficiencia en el proceso electoral, un menor impacto ecológico por la disminución de los materiales electorales, y sí, eso ocurre, pero no en la medida en la que se presentan, en la que se habla por lo menos. La experiencia internacional de los países que tienen implementado de forma parcial o total el voto electrónico no nos habla de eso. Sí se genera un menor impacto ecológico, pero no se elimina el uso de papel. De hecho, en países como Brasil, como Venezuela y como la India, las boletas electorales, por una cuestión de derechos ciudadanos, tienen que imprimirse y tienen que estar listas en cada casilla electoral por si la urna falla, por si todas las soluciones consideradas fallan, entonces la gente tiene que votar y tiene que votar con boleta tradicional y en urna tradicional. ¿Qué significa esto? Que los costos se incrementan. En países como México, donde además utilizamos papel seguridad, pues el costo es altísimo. Los informáticos consideran que sí, es más rápido, pero la posibilidad de fraude no se elimina, sigue latente. Y lo que es más, es incluso más fácil manipular el sistema porque son solo unos pocos quienes lo entienden y solo unos pocos quien tienen las claves, quien pueden realizar las auditorías, quien tiene acceso al sistema electoral.
entonces en realidad la posibilidad de fraude tampoco queda eliminada. ¿Se reduce? Sí. No tenemos las condiciones tecnológicas todavía, hay una brecha muy importante en la población que no está familiarizada y que no ha tenido acceso a los dispositivos inteligentes. Se ha incrementado notablemente, especialmente entre los jóvenes, pero no entre la población adulta mayor ni entre la población que sufre de marginación extrema o de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que yo concluyo? Lo primero, el voto electrónico es una opción muy viable, muy positiva para las personas que residen fuera del territorio mexicano y a las que se les tiene que garantizar su derecho al voto por todo lo que aportan a la economía y a la sociedad mexicana. Eso es algo indiscutible. Y la opción del voto electrónico por Internet es buenísima. Y también para las personas que por alguna razón tienen movilidad limitada, los hospitalizados, los que están en situación de postración, los que sin sentencia firme, sin haber perdido sus derechos, están en un proceso de privación de la libertad. Y ya. Para todos los demás, aunque se están haciendo experimentos, porque bueno, puede sonar muy atractivo, muy moderno implementar el voto electrónico, la verdad es que los beneficios hay que matizarlos con muchísimo cuidado. Lo que da certeza en Brasil, en la India y en Venezuela, en donde intentaron hablar de fraude en las últimas elecciones en las que resultó electo el presidente Maduro, radica en la confianza que tiene la sociedad en su institución electoral, en la fortaleza que tiene todo el entramado electoral, el organizador de las elecciones, en las instituciones judiciales, electorales. En eso radica la fortaleza del voto electrónico en Brasil, en la India, que en 4 días se conoció el resultado electoral, considerando que tienen un padrón electoral de 900 millones de personas, nada más, en 4 días lo contaron. En Brasil se conoció unas pocas horas después, considerando que tienen una población enorme también, un territorio muy grande, muchos de ellos en muchas zonas en pobreza, incluso sin electricidad. Pero eso es todo el beneficio que yo le veo. La certeza, la confianza, la bondad en los resultados está en la fortaleza de la institución electoral, en que no se cuestione a nadie, que sepamos, que tengamos plena certeza de que la institución electoral es fuerte, es sólida, es honesta. Entonces, me parece que la situación del voto electrónico tal como está podría mejorarse un poco para ampliarlo a mexicanos residentes con movilidad limitada, pero en general, desde mi perspectiva, creo que el voto electrónico tiene la situación idónea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rocío Morales. Gracias por la aportación. Sin duda, este tema es muy polémico y se abrió a debate precisamente por esta coyuntura de la pandemia, ¿sí? Se ha vuelto a revisar y pues yo creo que esto ya es inevitable, ¿verdad? Pero sí, estamos precisamente en la Cámara de Diputados donde se tiene que discutir todos estos bemoles de este asunto del voto electrónico. Muchas gracias por la aportación. A continuación le damos paso al doctor Reyes Tepas Marcial, doctor en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, doctor en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana, miembro del claustro de docentes de la Maestría de Hacienda Pública en el Instituto Hacendario del Estado de México y en la Universidad Latinoamericana, conferencista y autor de diversos artículos en materia de finanzas públicas, migración, reforma energética, entre otros temas. Es subdirector de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Información y Análisis Especializado de la Cámara de Diputados. Adelante, doctor Reyes Tepas Marcial. Muchas gracias a los organizadores. Saludo con respeto y aprecio a la diputada Graciela Sánchez Ortiz,
al cuerpo directivo de la biblioteca, a la licenciada Carolina Alonso, a la maestra Fabiola Elena Rosales, al doctor Víctor David Pitaloa Torres, y felicitarlos por este extraordinario trabajo y por esta recuperación presencial de este importante evento. Hablando un poco del contexto sobre el cual elaboramos nuestro trabajo de investigación que pusimos a criterio de la red para su aprobación, les diremos que hace un año, el 29-28 de abril aproximadamente, el Ejecutivo Federal presenta una reforma en materia constitucional, una reforma muy amplia, muy ambiciosa, muy interesante para el análisis, donde se abrieron diferentes líneas sujetas a la reforma, como era reformar al INE, reformar al Tribunal Electoral, modificar los criterios para el acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión, y dentro de uno de los tópicos muy interesantes estaba el del financiamiento público de los partidos políticos. La reforma proponía un nuevo modelo de financiamiento público, que es un tema que podríamos calificarlo como un tema de tipo económico electoral. Y como nosotros estamos en el área de economía, pues encontramos un gran campo de oportunidad para poder desarrollar con algún grado de profundidad el análisis del nuevo modelo de financiamiento público. De ese estudio salió un trabajo de investigación que está en el internet, que ustedes lo pueden consultar, donde se expone los antecedentes del financiamiento público, se expone el derecho comparado de los diferentes modelos de financiamiento público que existen en América Latina y algunos países de Europa. Es un documento muy amplio, los invitamos por supuesto a que cuando tengan oportunidad nos revisen ese documento. También elaboramos el documento del acceso a los partidos políticos o al nuevo modelo de acceso a los partidos políticos a la radio y la televisión. Y en ese contexto estaba abierta la convocatoria de la Redipal para poder participar en la línea de la reforma electoral, y pues nos pareció muy atractivo, ¿verdad?, hacer un trabajo sintético para que reuniera las características del que nos estaba pidiendo Redipal, y de ahí presentamos nuestra ponencia. ¿Qué se puede encontrar en la ponencia? Se puede encontrar un estudio de derecho comparado donde ustedes podrán ver cómo está el texto vigente del modelo de financiamiento de los partidos y cómo era el proyecto presentado por el Ejecutivo Federal, ¿verdad? La característica más importante quizás son dos. Una es que el Ejecutivo proponía eliminar el financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos. Y como consecuencia se abre una propuesta de reforma más profunda para el financiamiento privado, de tal manera que lo que se proponía el modelo era que el financiamiento, lo que el gobierno iba a dejar de financiar a los partidos lo obtuvieran por el medio privado, por los particulares. Bueno, pero como ustedes saben, esta reforma no pasó, y entonces queda como memoria histórica, ¿verdad?, de que en la Cámara de Diputados sí nos preocupamos por el financiamiento de los partidos. Se queda como una memoria,
pero también se queda como un estudio antecedente porque verán ustedes, y con esto concluyo, verán ustedes, el financiamiento es un tema muy complejo, sobre todo porque la sociedad sistemáticamente está haciendo un cuestionamiento sobre los recursos que se obtienen los partidos. Y en esa lógica, lo que ha pasado es que los partidos entran en un proceso de reflexión y dicen, tenemos una crítica social fuerte y tenemos un aumento del financiamiento, y entonces lo que hacen es proponer reformas para poder reducir la cantidad de financiamiento público. Y eso yo pienso que cuando las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, seguramente van a retomar la propuesta de reforma para poder reducirse nuevamente su financiamiento tal como lo hicieron en la reforma del 2008, y entonces esperemos que ese estudio elaborado sea un instrumento aportativo para próximas discusiones relacionadas con este tema tan sensible de la vida de los partidos políticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Reyes Tepas, por la aportación. Y bueno, vamos a dar paso al siguiente ponente, quien va a cerrar tanto el grupo como la mesa en general, el doctor Gonzalo Vadillo Moreno. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorante en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos también por la Complutense. Actualmente es secretario técnico de la Comisión Ordinaria para la Reforma Político-Electoral en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comisión que preside nuestra invitada de honor, la diputada Graciela. Adelante, doctor Gonzalo Vadillo, por favor, con el tema el éxito, la institución electoral mexicana, los retos y desafíos para un nuevo diseño e innovación del Instituto Nacional Electoral. Bien, muchas gracias por la presentación. Primero que nada, agradezco a la presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral, la diputada Graciela Sánchez Ortiz, que haya estado acompañándonos en este evento y que por supuesto esté en este momento presente. También quiero agradecer y no omitir algo que, una práctica que como secretario técnico he tenido en la Cámara de Diputados, que es consultar los documentos y productos que se hacen, que se realizan de investigación aquí en los diferentes centros, y particularmente el de Servicios de Información y Análisis Especializados. Yo agradezco mucho siempre la disposición de la maestra Fabiola Elena Rosales, quien ha estado de alguna manera presente en algunos de los dictámenes que hemos realizado. También, por supuesto, la historiadora Mónica Tapia Fonseca, el doctor Reyes Tepas, quien tengo el honor de que esté en esta mesa conmigo, y también a la maestra Claudia Gamboa Montejano, que no la veo por aquí, pero que ha estado también presente en los documentos. Ellos han estado en comunicación, en contacto. Yo he visto cosas muy interesantes, que algunos productos, y han sido citados en varios dictámenes en esta legislatura y en otras legislaturas, y ahora en el dictamen justamente de la iniciativa en materia constitucional de reforma política electoral. Entonces, yo agradezco mucho de verdad y felicito esta actividad. También a todos los que nos están viendo vía telemática o vía Zoom, y a las personas presentes. La oportunidad que me da de ser el último es que pude escuchar varias inquietudes de todos los colegas que han participado, los cuales también los felicito. Son trabajos muy profesionales que seguramente serán consultados
por muchos de los que nos dedicamos al trabajo legislativo. El tema particularmente, y antes de entrar a él, quisiera citar algunas palabras del doctor Rosiles y el doctor Sainés, que iniciaron en este panel, porque justo me hicieron pensar en esa percepción que se tiene por los medios de comunicación o por algunos articulistas o columnistas también de medios de comunicación sobre los temas que en particular suceden en la Cámara de Diputados. A veces, desde mi punto de vista, son temas subjetivos, son opiniones muy subjetivas que no tienen que ver con la realidad que existe en la Cámara de Diputados. Y bueno, un poco atendiendo a la reflexión del doctor Sainés, yo considero que en esta democracia que vivimos, en este gobierno, sí hay división de poder, efectivamente. Yo iría más allá de la división del poder. Carl Lowenstein, que es un teórico muy importante en el constitucionalismo a nivel mundial, considerado por muchos como el padre del constitucionalismo, ha planteado que el tema de la división del poder más bien es un tema de distribución de competencias. Y yo creo que en este momento que se vive en la democracia mexicana hay una distribución de competencias. Cada órgano o poder tradicional del Estado, como órganos autónomos constitucionales, tienen esa competencia diferenciada. Incluso creo, algo que no se ha dicho mucho en México, que se dijo durante el sistema presidencial o el presidencialismo mexicano, bautizado así por el doctor Jorge Carpizo, cuando hablaba de esta hipertrofia que era el crecimiento del órgano presidencial dentro del Estado mexicano. Ahora yo que considero, y se ha dicho poco, que hay una hipertrofia del Poder Judicial que está creciendo y está interviniendo en las tareas del Poder Legislativo. De ello hay ya muchos escritos. Yo recuerdo uno del Pedro Salazar Ugarte, que actualmente es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que en 2012 escribió un libro en España, justamente no estoy muy seguro si fue en la Autónoma de Madrid, justamente previendo que los criterios judiciales pueden ser también formas autoritarias o discrecionales que pueden afectar el desarrollo del Estado mismo, en esta idea de la distribución de competencias y en esta idea de la división flexible del poder, de los poderes, de la división de poder. Mi ponencia que he estado desarrollando tiene que ver con que hay un éxito de la institución electoral en México que no tiene como autor o actor a una sola persona o a un solo individuo. Es decir, la democratización ha sido gracias a un proceso de participación política de la sociedad mexicana y de una ciudadanía activa que ha evolucionado constantemente con el tiempo. Muchos, incluso académicos, han querido darle una autoría, a mi juicio, injustamente, a don Jesús Reyes Heroles, porque según ellos tuvo la visión en 1977 de liberalizar el régimen político y jurídico mexicano. Pero esto no fue gratuito. Atrás de ello y alrededor de este contexto nacional se daba una guerrilla en el norte, una guerrilla en el sur, se daba una represión a los movimientos sociales y esto fue lo que logró liberalizar el régimen. Es decir, no fue una concesión del poder del Estado con José López Portillo y con sin duda pensador mexicano, don Jesús Reyes Heroles. No fue gratuito pensar en liberalizar el régimen para darle una forma de refuncionalizar al Estado mexicano. Recordemos que durante el porfiriato justo lo que reventó en una revolución mexicana fue que Porfirio Díaz no quiso realizar una reforma política para darle posibilidad jurídica y en la sociedad a la participación de partidos políticos. Es decir, esto fue lo que generó un partido liberal mexicano, lo que posteriormente encabezó don Francisco I. Madero junto con todos los actores que posibilitaron la Revolución Mexicana. Creo que esto es importante decirlo porque se van haciendo durante la historia de la sociedad ciertos mitos de intelectuales orgánicos que han desarrollado el país, y no es así. Otro de los mitos que se quiso hacer en este proceso de reforma política electoral fue hacer creer
que el INE no tenía por qué tocarse o reformarse o modificarse, cuando justamente el éxito de la institución electoral actual se debe precisamente a todas las reformas que han habido a partir de 1977, incluso desde antes, hasta 2014 y la última que se dio en 2016. Es el éxito justamente que se ha atrevido la sociedad mexicana, los actores políticos, desde el gobierno y desde la sociedad a transformar, por supuesto, la institución electoral mexicana. Esto es parte de un proceso evolutivo de varias décadas y de lucha ciudadana en favor de las libertades democráticas. Por lo tanto, no se puede hablar de un autor intelectual de los cambios. Los autores han sido millones de personas ciudadanas y otros cientos de pensadores sociales que justamente desde 1977 hasta la fecha, incluso antes, pusieron en marcha mecanismos con los que se ha construido el complejo engranaje de amplios y distintos diseños institucionales, diseños que se han mejorado y perfeccionado con el paso de los años, acompañados estos siempre del cambio histórico mexicano. No ha habido ni hay un modelo perfecto y acabado de institución electoral. Eso lo saben las élites políticas de nuestro país, así como las diferentes instituciones políticas y partidistas. También lo entienden las personas especialistas y pensadoras que han derramado tinteros por años, por lustros, por décadas. Decir lo contrario nos llevaría a caer en el riesgo de un dogma absolutista. Ningún modelo institucional es perfecto y absoluto, aún menos en países como el nuestro, que ha vivido dos etapas intensas de autoritarismo, de instituciones extractivas y autócratas, como fueron el porfiriato y el presidencialismo mexicano, que incluso algunas personas han identificado como dictaduras. Todo el régimen político y el régimen jurídico, como el sistema presidencial mexicano, se ha sometido a cambios permanentes, desde el constitucionalismo de 1824 hasta la fecha. Los nuevos diseños institucionales se han dado también a la luz de la democratización en México. El cambio histórico se ha hecho patente y materializado en el cambio institucional, en los nuevos contextos políticos, con nuevos desafíos y retos. Es por ello que el ensayo que estoy presentando tiene como objetivo reflexionar sobre los éxitos y el cambio de la institución electoral mexicana sobre la base de un nuevo diseño basado en la hegemonía del cambio social y revestida del consenso, parafraseando a Antonio Gramsci. Un poco para hablar de la ponencia y con ello termino. En la primera parte establezco los elementos más importantes de la liberalización en México, iniciada esta en 1977, acompañado de lo que yo llamo democratización permanente. Es decir, yo más allá de esta idea o esta premisa de transición a la democracia, yo soy más de la idea de que hay una democratización permanente. La democratización permanente es continua y a veces se quieren cerrar los momentos de transición o en las alternancias o en las reformas o en el origen de las instituciones electorales como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que es una democratización permanente desde 1977 a 2016, obviamente considerando los cambios que se han hecho en esta legislatura, que han sido cambios fundamentales y progresivos. Posteriormente explico las alternancias políticas como éxitos de la ciudadanía y de la autoridad electoral, para describir tanto la iniciativa y dictamen de reforma constitucional sobre la base de la iniciativa presidencial, así como el entramado de las leyes en materia electoral y la complejidad de los cambios. Todo ello con la finalidad de establecer lineamientos generales sobre las coincidencias de las diferentes propuestas políticas para un nuevo e innovador diseño de la institución electoral mexicana. Es decir, ahí trato yo de platicar incluso un poco la experiencia, porque es una falsa percepción el hecho de que no se haya buscado el consenso de los grupos parlamentarios para sacar una reforma electoral. Es decir, yo recuerdo incluso que uno de los actos más importantes que hizo la Junta de Coordinación Política fue trasladar todos los asuntos legislativos turnados a la Comisión de Reforma Política Electoral, también los trasladó a la Comisión de Gobernación y Población, cuando el origen de la Comisión de Reforma Política Electoral había sido justamente quitarle la materia electoral a Gobernación y Población para que la Comisión de Reforma Política Electoral fuera digamos, la cuna de hechura de la reforma electoral nueva. Es
Sin embargo, se retrocedió en la estrategia, la Junta de Coordinación Política regresó todos los turnos también a la Comisión de Gobernación y Población, donde la encabezaba el presidente del Partido de Revolución Institucional, y a la vez las mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales. Es decir, sí hubo un proceso, un intento de negociación, hubo un parlamento abierto, que si bien los parlamentos abiertos solamente son de carácter deliberativo, no son obligatorios en sus puntos de vista de quienes participan hacia los legisladores, sin embargo sí se escucharon las voces de quienes quisieron participar. Entonces yo creo que fue un proceso genuino, tuvo sus vaivenes, se hizo un gran esfuerzo por considerar a la pluralidad que existe en la Cámara de Diputados, pero no obstante se ha dado abuso por parte de algunos. Yo estaba escuchando el otro día simplemente un anuncio del Instituto Nacional Electoral donde dicen que la credencial electoral para votar no se toca, tratando como de confundir esta demanda de un grupo, de un sector de la sociedad con una propaganda institucional de un órgano genuinamente imparcial, digamos, en el deber ser de su institución, de su institucionalidad. Bien, sin más, yo agradezco nuevamente estas reflexiones que he escuchado, las he escuchado con atención, con mucho interés, y nuevamente felicito este esfuerzo y felicito a todos que han llegado al final de esta primera mesa de trabajo y a los que están en línea, y pues gracias a todos nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Vadillo Moreno. Sin duda es de gran ayuda, de gran aporte su participación como secretario técnico y como ponente, porque tenemos de primera mano lo que se vive en realidad en las comisiones, así como el maestro Reinaldo, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los participantes de esta mesa 1, y recuerden que se van a estar realizando 3 mesas. Esta es la primera, el próximo miércoles será a las 16 horas, el miércoles 19 y el miércoles 26 también a las 16 horas. Por aquí los esperamos también. Y bueno, vamos a dar paso a la entrega de reconocimientos. Invitamos a este grupo a pasar a sus lugares para dar paso a quienes van a entregar los reconocimientos. Si pones el reconocimiento. La diputada Graciela Sánchez Ortiz, licenciada Carolina Alonso Peñafiel, maestra Fabiola Elena Rosales Salinas. ¿La licenciada Dalit está por aquí? No, ok, adelante. De Servicios de Información, Bibliotecas y Museo de la Cámara de Diputados, a través de la Dirección de Servicios de Información y Análisis Especializados, extienden el presente reconocimiento a cada uno de los ponentes por su participación como ponente en el Congreso Redipal 2022, organizado por la Red de Investigaciones Parlamentarios en Línea Redipal. Firma la licenciada Carolina, la maestra Fabiola Elena y un servidor. Y bueno, el logotipo alusivo, damos aquí agradecimientos a quienes nos apoyaron con el diseño. Si ustedes se pueden dar cuenta en las redes sociales, ahí se ve un poco más nítido, pero es toda una obra de arte. La licenciada Adriana, ¿verdad? Adriana Robledo, que nos auxilia con toda la cuestión de diseño. Bueno, pues damos paso para entregar al primer ponente, el doctor Javier Rosiles Salas. Maestro Luis Daniel Aguilar Calderón. Doctor Alfredo Sáinez Araiza,
que nos visita desde Guanajuato. La historiadora Mónica Tapia Fonseca. Doctora Nancy Paola Dávila Fisman. Creo que se tuvo que retirar, ¿verdad? La doctora Nancy Paola. Bueno, aquí se lo guardamos. Maestro Reinaldo Vázquez Ramírez. Adelante. La fotografía. Doctor José Ramón González Chávez, adelante. Va a pasar. Sí. Doctora Rocío Morales Álvarez. Doctor Reyes Tepas Marcial. Doctor Gonzalo Vadillo Moreno. Y también simbólicamente vamos a entregar el reconocimiento acá en pantalla a la doctora Bárbara Leonor Cabrera Pantoja, quien nos está siguiendo en línea desde Guadalajara, Jalisco. Un aplauso para la doctora Bárbara, por favor. Así también al doctor Samuel Hernández Apodaca, también de Jalisco. Un aplauso, por favor. Y al doctor Raúl Figueroa Romero, quien nos va a acompañar en otra mesa, pero él tiene 2 trabajos con los que participó. Muchísimas gracias. Pues no nos queda más que agradecer su presencia a quienes nos acompañan en este bello recinto del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación. Muchísimas gracias. Tenemos varios participantes en el Zoom. Me voy a permitir nada más mencionar algunos. La maestra Edith Barrera, del Centro de Estudios Tecnológicos, el maestro Julio López Troncoso, desde Veracruz, la doctora Carla Jiménez, la presidenta de la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y la doctora Guadalupe Benteño, quien nos acompañará en el siguiente coloquio, que ella nos escucha desde la UNAM, desde la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. Muchísimas gracias a todos quienes nos están siguiendo por las redes sociales y por el Zoom. Muchas gracias por su presencia. ¿Me permites mencionar? También tenemos la presencia de la maestra Flor Magdalena Vargas Ortiz, de Veracruz también. El licenciado César Álvarez Quevedo, desde Villahermosa, Tabasco, también nos está siguiendo a través de las redes. Y bueno, a todos aquellos que no podemos ver ahorita, pero que nos están siguiendo, muchas gracias por seguir este evento. Maestra. Sí, sin más preámbulo, me gustaría invitar a la diputada Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral, a que clausure este evento. Adelante, diputada. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues felicitaciones a todas y a todos ustedes. Y siendo las 13:02 del día 12 de julio, damos por concluida la primera etapa de este maravilloso Congreso de Investigadores. Muchas felicidades a todas y a todos ustedes. Muchas gracias.
Los invitamos a tomarnos la foto en una mampara con el título del evento que está aquí a la entrada principal. ¿Sí? ¿Aquí también? Ya que están todos aquí. Bueno, primero los ponentes, luego quien quiera. No, si quieren ¿Sí? todos para que esté aquí en la lista. Ok. Bueno.